¿Alguna vez has sentido que el ruido dentro de tu cabeza es más fuerte que cualquier sonido del exterior? Una tormenta de dudas, miedos y autocrítica que no te deja respirar. Esta es la historia de cómo encontrar el silencio en medio de esa tormenta, un silencio que tiene el poder de salvar tu vida antes de que el caos la destruya. Había una vez un niño como tantos otros, con los ojos llenos de galaxias y una sonrisa que parecía un amanecer perpetuo. Sus sueños eran cometas brillantes en el cielo de su imaginación y su corazón latía con la fuerza de un tambor en cada pequeño logro. Pero el tiempo, a veces, es un viento que erosiona. Durante 2 largos años, este niño se entregó en cuerpo y alma a una meta. Se levantaba antes de que el sol besara las montañas, estudiaba hasta que las letras se borraban frente a sus ojos y trabajaba con un fervor que agotaría a cualquiera. Su dedicación era un fuego intenso, pero los resultados que tanto anhelaba nunca llegaron. Eran como agua escurriéndose entre sus dedos. Día tras día, la luz en su mirada comenzó a atenuarse. La alegría que lo caracterizaba se fue apagando como una vela en una corriente de aire. Su voz, antes vibrante, se convirtió en un susurro. Sus pasos, antes enérgicos, se hicieron lentos y pesados. Su corazón, antes un nido de esperanzas, comenzó a llenarse de las espinas de la duda. ¿Y si no soy suficiente? Y si todo este esfuerzo fue un desperdicio, se repetía como un eco incesante en una cueva oscura. Su mente, aquel jardín fértil de imaginación, se transformó en un torbellino de pensamientos grises, ruidosos, constantes. Nadie a su alrededor parecía notarlo. Para el mundo, él solo estaba cansado. Pero por dentro, se libraba una guerra silenciosa. La más difícil de todas, la guerra contra uno mismo. Aquel niño alegre se volvió distante, solitario. No porque quisiera, sino porque el estruendo en su mente era tan ensordecedor que ya no podía escuchar el mundo exterior. En ese caos, su paz se desvaneció. Lo que él aún no sabía era que una simple presencia, un silencio compartido, estaba a punto de cambiarlo todo. La soledad se convirtió en su única compañera. Empezó a evitar los lugares que antes amaba, el parque donde corría libre, los libros que eran portales a otros mundos, incluso la música que hacía bailar su espíritu. Todo parecía vacío, desprovisto de color. Pero lo más doloroso no era la apatía que los demás veían, sino la tormenta que nadie podía ver. Cada noche, al cerrar los ojos, las voces en su cabeza gritaban: no sirves para nada. Nunca lo lograrás. Estás perdiendo tu tiempo. Su propia mente se había convertido en su peor enemigo, uno que conocía cada una de sus inseguridades y se deleitaba en recordárselas. Con cada pensamiento negativo, su corazón se encogía un poco más. La esperanza, la confianza, la paz. Todo parecía un recuerdo lejano, como una fotografía descolorida de otra vida. Era una tristeza profunda, una lucha invisible. Y aún así, en lo más recóndito de su ser, una pequeña chispa, casi imperceptible, seguía buscando una salida, un faro en la oscuridad. Solo que todavía no sabía dónde encontrarlo. Un día, sin saber por qué, sus pies lo llevaron lejos de todo lo conocido. Caminó durante horas, como si una fuerza invisible lo guiara, buscando algo que su mente no podía nombrar pero su alma anhelaba. Cruzó campos y un viejo puente de madera, y subió una colina que parecía querer tocar el cielo. En la cima, lo vio. Un templo antiguo y silencioso, escondido entre árboles sabios. El lugar emanaba una quietud tan profunda que contrastaba violentamente con el caos que él cargaba dentro. Se acercó con timidez, con miedo de perturbar esa armonía sagrada. Sentado bajo un árbol de cerezo, con los ojos cerrados y un rostro que era la viva imagen de la paz, estaba un anciano monje. No decía una palabra.
Solo respiraba, con una calma tan absoluta que parecía que ni el fin del mundo podría perturbarlo. El niño lo observó. Algo en esa presencia silenciosa lo conmovió profundamente. No era lo que el hombre hacía, sino lo que no hacía, no juzgaba, no se esforzaba, no intentaba cambiar nada. Simplemente era. Por primera vez en mucho tiempo, el niño se sintió seguro. Sin entender cómo ni por qué, se sentó a unos metros de él. No pidió permiso. No hizo preguntas. Solo se quedó en silencio, como si su alma hubiera encontrado por fin un puerto seguro. Pasaron las horas. El sol comenzó su lento descenso tras las montañas. Y entonces, con un nudo en la garganta y la voz apenas audible, el niño rompió el silencio. «No sé qué me pasa», dijo mirando al suelo. «Siento que algo dentro de mí se rompió. He luchado con todas mis fuerzas, pero no consigo nada. Cada día me siento más lejos de quien era». El monje abrió los ojos lentamente. Su mirada era serena, un océano de comprensión sin juicios. No interrumpió, no corrigió. Simplemente escuchó, como si las palabras del niño fueran hojas cayendo suavemente en un estanque. «Mi mente no se calla», continuó el niño, con los ojos llenándose de lágrimas. «Todo el tiempo me dice que no soy suficiente, que nunca seré capaz. Estoy tan cansado. Solo quiero que se detenga». El anciano permaneció en silencio unos instantes más. Luego, con una voz tan tranquila como la brisa que acariciaba las hojas, respondió: «Tu dolor no nace de tus tropiezos, pequeño. Nace de la historia que te cuentas sobre ellos». El niño levantó la vista, confundido. «Cuando la mente está llena de ruido», prosiguió el monje, «incluso el canto de un pájaro puede sonar como un grito. Pero cuando hay calma, hasta el dolor puede convertirse en un maestro». El niño no lo entendió todo, pero sintió por primera vez en años que alguien veía su dolor sin juzgarlo. Y en ese momento, más que respuestas, encontró algo mucho más valioso, un espacio seguro donde su alma podía por fin respirar. El monje, con movimientos pausados, tomó una pequeña taza de madera y la llenó con agua clara de un cuenco. La sostuvo con delicadeza, como si contuviera el universo entero, y se la ofreció al niño. «Mira esta agua», dijo suavemente. «¿Qué ves?». El niño la observó. El líquido estaba agitado, lleno de pequeñas ondas que chocaban entre sí. «Está inquieta», respondió. «No se puede ver el fondo». El monje asintió con una leve sonrisa. «Así es tu mente ahora. Llena de movimiento, de pensamientos, de juicios. No puedes ver con claridad cuando todo está revuelto». Dejó la taza en el suelo. El agua, poco a poco, comenzó a calmarse. «Pero si no la tocas», continuó el monje, «si simplemente la dejas ser y esperas. ¿Ves lo que pasa?». El niño observó en silencio cómo las ondas desaparecían una a una, hasta que la superficie del agua quedó tan quieta y lisa como un espejo. Ahora, el fondo de la taza se veía con una claridad asombrosa. Incluso el reflejo del cielo se veía perfectamente en ella. «La calma no viene de luchar contra tus pensamientos», dijo el monje. «Viene de dejar de alimentarlos con tu atención y tu miedo. No tienes que apagar tu mente, solo tienes que dejar de agitar el agua». En ese instante, el niño comprendió algo profundo. El problema no era su esfuerzo, sino el ruido con el que interpretaba sus resultados. Y quizás, solo quizás, había otra forma de vivir, observando en silencio, como quien espera pacientemente que el agua se aclare por sí sola. El monje vio la luz del entendimiento en los ojos del niño y supo que estaba listo para una lección más profunda. «Te contaré una historia», dijo, «la historia de un rey sabio». El niño se acercó, cautivado.
Era un rey valiente y justo, amado por su pueblo. Pero en una guerra cruel, sufrió heridas terribles. Perdió una pierna, un ojo, y una profunda cicatriz marcó su rostro para siempre. Cuando regresó, ya no era el mismo. La gente lo miraba con lástima, y en su corazón comenzó a sentirse como una versión rota de sí mismo. El niño escuchaba, sintiendo un extraño eco de su propio dolor en la historia del rey. El rey temía ser recordado como un hombre derrotado. Así que llamó a los mejores artistas del reino para que pintaran un retrato que fuera inspirador, pero sin ocultar la verdad de sus heridas. Era un reto imposible. Todos los artistas intentaron, pero ninguno lograba capturar su esencia. ¿Cómo pintar la fuerza en medio de tanta pérdida visible? Querían ocultar sus cicatrices, pero al hacerlo, ocultaban también su historia de coraje. El monje hizo una pausa. La mente del niño, por primera vez en mucho tiempo, estaba completamente en silencio, inmersa en el relato. Entonces, llegó al reino un joven artista desconocido, de mirada tranquila y pasos silenciosos. No pidió pinceles ni colores de inmediato. Solo pidió observar. Durante días, se sentó en silencio en los jardines, observando al rey. Veía cómo caminaba, cómo hablaba, cómo miraba el horizonte. No juzgaba, no analizaba. Solo observaba, con una mente en calma, como el agua en la taza. Después de una semana de silencio, pidió un lienzo. Cuando reveló su obra, toda la corte quedó sin aliento. Había pintado al rey de perfil, montado en su caballo. El lado de su rostro con la cicatriz y el ojo perdido no estaba a la vista. Su pierna amputada quedaba oculta por el cuerpo del caballo. El rey aparecía apuntando con un arco y una flecha, con su ojo sano enfocado en el objetivo con una determinación feroz. El artista no había ocultado las heridas, simplemente había elegido enfocar la atención en la fortaleza del rey. No pintó lo que el rey había perdido, sino lo que le quedaba, su espíritu indomable. El rey, con los ojos humedecidos, comprendió. Alguien por fin lo había visto. No como un hombre roto, sino como un guerrero que, a pesar de sus heridas, seguía apuntando hacia el futuro. Un hombre transformado por el dolor, pero jamás vencido por él. El monje miró al niño con ternura. El joven artista pudo pintar así porque su mente estaba en silencio. No intentó corregir al rey, ni lo compadeció. Solo lo observó con calma, y desde esa calma, encontró la verdad más profunda: sus cicatrices no eran su debilidad, eran el mapa de su mayor fortaleza. El niño sintió como si esa historia hubiera sido escrita para él. Muchas veces, continuó el monje, no es la herida lo que nos derrota, sino la batalla que libramos contra ella en nuestra mente. Nos resistimos, nos quejamos, y así multiplicamos el dolor. Pero cuando simplemente observamos nuestros pensamientos y sentimientos sin juicio, como el artista observó al rey, algo mágico sucede. Dejan de tener poder sobre nosotros. La calma no es la ausencia de problemas. Es la presencia de un espacio interior tan vasto y sereno que ningún problema puede arrastrarte con él. El niño cerró los ojos y, por primera vez, no quiso huir de su interior. Había encontrado un refugio, no en el templo, sino dentro de sí mismo. El monje se levantó y señaló una pequeña flor que crecía valientemente entre dos rocas. Mira esa flor. Nació en un lugar difícil, pero no se queja. No se compara con las flores del jardín. Simplemente crece en silencio, orientándose hacia la luz. Tú también puedes crecer así. No necesitas hacer ruido para florecer. Solo necesitas aquietar tu mente. Recuerda siempre esto: una mente ruidosa te ensordece y no te deja escuchar la sabiduría de tu corazón. Pero el silencio te conecta con todo lo que eres de verdad.
El niño abrió los ojos y miró el cielo. Ya no era el mismo. El mundo no había cambiado, pero su forma de mirarlo sí. Y en ese instante de calma, comenzó su verdadero camino. Si esta historia ha sembrado en ti una semilla de calma y te ha invitado a mirar tu propia vida con otros ojos, te pedimos que compartas este mensaje. A veces, un me gusta o una suscripción no son solo clics, son una forma de mantener encendida una luz para que otros también puedan encontrarla. Conviértete en un eco de esta paz para alguien que pueda necesitarla hoy. Y ahora, te invitamos a continuar tu viaje interior con el próximo video que aparece en tu pantalla. Es otra historia diseñada para nutrir tu alma. Que la calma encuentre un hogar permanente en tu interior. Nos vemos allí.